Buenos días con todos. Continuamos con nuestro módulo de análisis de hipótesis en competencia. En la clase anterior vimos la mecánica pura de la matriz, cómo construirla, cómo asignar los valores de consistencia o inconsistencia. Vimos que es una herramienta poderosa, pero hoy, y quiero que presten mucha atención, vamos a discutir el lado oscuro del análisis. No me refiero a nada siniestro, me refiero a los errores humanos, porque verán, una herramienta es tan buena como el analista que la utiliza. En la inteligencia policial, un error de juicio no es como en la academia, que te bajan puntos en un examen. Un error de juicio aquí, en Ecuador o en cualquier parte, significa que un GDO, grupo de delincuencia organizada, sigue operando, que una víctima no recibe justicia, o peor, que un operativo fracasa y se pierden vidas. El primer error, y el más común que veo en los analistas novatos cuando usan el ACH, es formular hipótesis que no son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? Significa que plantean dos escenarios como si fueran opuestos, cuando en realidad pueden coexistir. El ejemplo clásico es este. El equipo de análisis plantea H1. La organización Los Tiburones se dedica al tráfico de cocaína y H2. La organización Los Tiburones se dedica al lavado de activos. Inmediatamente yo, como supervisor, detengo la sesión. ¿Por qué? Porque una organización criminal de ese calibre, aquí en Guayas o en Esmeraldas, ¿ustedes creen que solo trafica? ¿Y qué hace con los millones de dólares en efectivo? Claro, necesita lavar ese dinero. Hacen ambas cosas. Las hipótesis no compiten, se complementan. El ACH ahí no sirve. La matriz se rompe porque la evidencia que apoya la H, uno también apoya la H2. ¿Cómo lo mitigamos? ¿Cómo corregimos esto en el campo? Debemos reformular. Durante esa lluvia de ideas inicial, tenemos que forzarnos a ser más específicos. Por ejemplo, H1. La actividad principal y motor financiero del grupo es el tráfico de cocaína, usando el lavado solo como soporte. Y H2. La actividad principal es el lavado de activos a gran escala, usando el tráfico solo como una línea de negocio secundaria. ¿Ven la diferencia? Ahora sí compiten. Ahora la evidencia de grandes movimientos financieros, sin grandes incautaciones de droga, podría empezar a favorecer la H2. El segundo error es más sutil y francamente más peligroso. Es usar la matriz de ACH no para encontrar la verdad, sino para validar una hipótesis preferida. Esto es sesgo de confirmación en su máxima expresión. El analista se casa con una idea. Les pongo un caso real, adaptado a nuestro contexto. Digamos que la DINA SED en Quito investiga una desaparición. El jefe de la unidad, por su experiencia pasada, está convencido de que es un secuestro extorsivo relacionado con deudas. Esa es su hipótesis mascota. Cuando empiezan a llenar la matriz de ACH, cada pieza de evidencia, la última llamada del celular, un testigo que vio un auto sin placas, es interpretada a través de ese lente. Ah, vio un auto sin placas, secuestro. Dan un valor de consistente a su hipótesis preferida y inconsistente a las demás, como fuga voluntaria o crimen pasional, sin un análisis riguroso. Usan la matriz como un sello de goma para aprobar lo que ya creían. La mitigación aquí, señores, es la disciplina estricta. Les digo por experiencia, la matriz de ACH no se usa para confirmar, se usa para refutar. El verdadero poder del ACH está en su capacidad para destrozar hipótesis débiles. El facilitador de la sesión de análisis debe ser implacable. Debe forzar al equipo a evaluar cada evidencia contra cada hipótesis de manera imparcial, casi mecánica. El enfoque no debe ser buscar la hipótesis con más consistentes, sino identificar la hipótesis que tenga la menor cantidad de inconsistencias graves, la que mejor sobrevive al bombardeo de la evidencia. Finalmente, hablemos de un error que ocurre antes incluso de llegar al ACH, el error en el brainstorming o lluvia de ideas. Lo llamamos pensamiento de grupo o groupthink. Esto es un cáncer para la inteligencia. Estamos en la sala de análisis, todos reunidos, quizás está el coronel, dos capitanes y los analistas de campo. El coronel, con toda su experiencia, dice: yo creo que la droga está saliendo por el puerto de Machala usando contenedores de banano. Es la primera idea plausible. ¿Y qué pasa? Los analistas más jóvenes, que quizás tenían indicios de que la ruta era aérea por la Tacunga, se quedan callados. Nadie quiere contradecir al jefe o al analista más experimentado.
Todos asienten y el análisis se encamina por la ruta equivocada, mientras la ruta real sigue operando impunemente. La mitigación para esto es simple y radical, la regla de no discusión durante la fase creativa. En mis equipos, cuando hacíamos brainstorming para generar hipótesis, prohibía hablar. Entregaba tarjetas o post-its. Cada miembro del equipo, desde el coronel hasta el recién asignado, escribía sus hipótesis en silencio, individualmente. Luego, todas se pegaban en la pizarra sin nombres. El silencio garantiza que la voz del teniente pese lo mismo que la del coronel. Garantiza que las ideas introvertidas pero brillantes salgan a la luz. Para que entiendan la gravedad de no aplicar esto, déjenme cerrar con un ejemplo histórico que lo cambió todo. La guerra de Yom Kippur en 1973. Las agencias de inteligencia, tanto israelíes como estadounidenses, tenían toda la evidencia: informes de campo, fotos satelitales, interceptaciones de comunicaciones. Todo indicaba que Egipto y Siria estaban movilizando sus ejércitos a la frontera para un ataque inminente. Pero ¿qué pasó? Existía una hipótesis dominante, un ancla cognitiva tan fuerte que nada podía moverla. Esta hipótesis era: los árabes no atacarán porque saben que no pueden ganar militarmente. Era una hipótesis lógica, basada en la guerra anterior de 1967. El problema es que se convirtió en un dogma. Cada pieza de evidencia nueva que contradecía esta hipótesis, como la movilización masiva de tanques, era reinterpretada para ajustarse a ella. Los analistas decían: deben ser solo ejercicios militares. Es un alarde político, no se atreverán. Si ese equipo de analistas hubiese sido forzado a usar una matriz de ACH, habrían tenido que evaluar toda esa evidencia contra una hipótesis alternativa, como: Egipto y Siria planean un ataque limitado, no para ganar la guerra, sino para lograr objetivos políticos y recuperar territorio. Se habrían dado cuenta, al ver la columna de inconsistencias, que su hipótesis preferida, la de no atacarán, se estaba desmoronando, pero no lo hicieron. El resultado fue un ataque sorpresa que costó miles de vidas y casi destruye a una nación. En la inteligencia policial, sus sesgos y sus errores tienen consecuencias reales. Estas herramientas están diseñadas para protegerlos de ustedes mismos. Úsenlas con disciplina. Claro que sí, continuamos. No guarden sus apuntes todavía. He visto a muchos analistas que logran dominar esos 3 errores iniciales que discutimos: las hipótesis no excluyentes, el sesgo de confirmación y el groupthink. Y sin embargo caen en 2 trampas que son aún más sutiles. Son trampas que no tienen que ver con la estructura de la hipótesis o la dinámica del grupo, sino con la naturaleza misma de la evidencia. La primera de estas trampas es un error de lógica que es devastador en el análisis de inteligencia policial: confundir la ausencia de evidencia con la evidencia de ausencia. Suena a trabalenguas, ¿verdad? Pero préstenme atención, porque esto es crucial. Evidencia de ausencia es cuando tú buscas algo en el lugar donde debería estar, y si no está, puedes concluir con un alto grado de certeza que no existe. Les doy un ejemplo de la vida real. Si la UMO, Unidad de Mantenimiento del Orden, revisa el registro de ingreso con cámaras y validación de cédula en el Estadio Atahualpa para un partido de alto riesgo, y el nombre de un capo de una barra brava, que sabemos que es buscado, no aparece en ese registro, eso es evidencia de ausencia. Podemos concluir que esa persona, al menos, no entró por la puerta principal de manera legal. La búsqueda fue exhaustiva en el lugar correcto, pero la ausencia de evidencia es totalmente diferente. Es cuando buscas algo y no lo encuentras, pero no estás seguro de haber buscado en todos los lugares correctos. Aquí es donde fallamos constantemente en Ecuador, especialmente en investigaciones complejas como las de corrupción o delincuencia organizada de cuello blanco. Digamos que tenemos una investigación de la UAFE, Unidad de Análisis Financiero y Económico, rastreando a un funcionario público. La H1 es: el funcionario X recibe sobornos de una constructora internacional. La H2 es: el funcionario X es inocente y la denuncia es política. El equipo de análisis, muy diligente, revisa el Sistema Financiero Nacional, el SRI, el SUDIAN, las cuentas bancarias locales, las propiedades a su nombre, y no encuentra nada. No hay depósitos inusuales, no hay autos de lujo a su nombre, no hay transferencias raras. El analista novato corre a su matriz de ACH y pone fuerte inconsistencia para la H1, la del soborno. Concluye que la ausencia de evidencia de riqueza apoya la inocencia. ¿Pueden ver el error fatal? Estamos asumiendo que un funcionario corrupto y sofisticado en el 2025 sería tan ingenuo
como para poner el dinero del soborno en su cuenta de ahorros del banco aquí en Quito o Guayaquil. Jamás. La realidad, nuestra realidad operativa, es que ese dinero está en un paraíso fiscal, está en criptomonedas, o está a nombre de un testaferro en una provincia lejana, o ya fue lavado a través de la compra de ganado. La ausencia de evidencia en el sistema bancario local no refuta la hipótesis de corrupción. Es, de hecho, perfectamente consistente con la hipótesis de un actor corrupto inteligente y cauto. La mitigación aquí es hacernos una pregunta crítica antes de calificar cualquier pieza de evidencia. Si la hipótesis H1, la de corrupción, fuera cierta, ¿esperaríamos razonablemente encontrar la evidencia aquí, en el banco local? Si la respuesta es no, entonces la ausencia de esa evidencia es irrelevante, no tiene valor diagnóstico. Y esto me lleva directamente al segundo error sutil, que está conectado al anterior: fallar en ponderar la diagnosticidad de la evidencia. Es una palabra técnica, pero el concepto es de puro sentido común. Diagnosticidad es la capacidad que tiene una pieza de evidencia para discriminar entre las hipótesis. Es la capacidad de diagnosticar cuál hipótesis es más probable. El error más grande en ACH es llenarse de evidencia basura, evidencia que es consistente con todas las hipótesis que están sobre la mesa. Les doy un caso fresco. Un GDO está operando en Manabí. El equipo de inteligencia de la UIAN, Unidad de Investigación Antinarcóticos, está tratando de perfilarlo para una operación. Tienen 3 hipótesis que compiten. H1 es un grupo local nuevo, una facción disidente de los choneros. H2 es una célula del cártel de Sinaloa operando directamente en territorio. H3 es una red de empresarios locales de alto perfil usando el narcotráfico como fachada para lavar dinero. Ahora llega la primera pieza de evidencia al analista. Evidencia A: la organización utiliza lanchas rápidas tipo Go Fast para sus operaciones. El analista obedientemente va a su matriz. ¿Es esto consistente con H1, grupo local? Sí, claro, todos las usan. ¿Es consistente con H2, Sinaloa? Obvio, ellos son expertos en eso. ¿Es consistente con H3, lavadores? También necesitan mover personal o proteger sus activos. El analista marca consistente, consistente, consistente. Esta pieza de evidencia, aunque parece muy de inteligencia, no sirvió para nada. Es ruido, no nos ayudó a discriminar. El buen analista, el analista experto que yo quiero formar, no busca la cantidad de evidencia consistente, busca la calidad de la evidencia, busca la bala de plata, la evidencia que es altamente consistente con una hipótesis, pero altamente inconsistente con todas las demás. En ese mismo caso, ¿qué pasaría si llega la evidencia B? Se interceptó una comunicación donde el líder de la célula habla con un acento extranjero muy marcado y usa jerga específica de Culiacán, quejándose del clima de la costa ecuatoriana. Ajá, eso es altamente inconsistente con H1, grupo local, y altamente inconsistente con H3, empresarios locales. Pero es altamente consistente con H2, Sinaloa. Esa es la evidencia que resuelve el caso. La mitigación, por lo tanto, es que el facilitador de la sesión de ACH debe ser brutalmente estricto. Debe preguntar constantemente: ¿y qué? ¿A cuántas hipótesis apoya esto? Si apoya a todas por igual, no nos sirve. Descartada. Siguiente. Como ven, señores, el ACH no es una calculadora mágica donde metemos datos y sale la verdad. El ACH es un gimnasio mental. Es un proceso estructurado para forzar a nuestro cerebro, que es perezoso y le encantan los atajos, a hacer lo que odia hacer, pensar lenta, rigurosa y objetivamente, y confrontar nuestros propios sesgos más queridos. Estos errores que vimos hoy, desde el groupthink hasta la falta de diagnosticidad, son los demonios personales del analista. Su trabajo, y el mío como su instructor, es usar la estructura del ACH como un escudo, como un ritual, para mantener a esos demonios a raya y acercarnos, paso a paso, a la verdad operativa, la que salva vidas y pone a los malos donde deben estar. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.